Ok, vamos a hablar del concepto de fuerza distribuida. Supongamos que tengo esa viga. Esa viga tiene dos apoyos. Uno articulado móvil y otro articulado fijo. O sea, que es una viga que se llama isostática. Pero ahora no es la parte interesante saber el nombre del sistema de apoyo. Ok, supongamos que esa viga tiene una carga W. Y esa carga W es una carga que es unidad de fuerza por cada metro de avance. Entonces, esa fuerza que está expresada ahí es lo que se conoce como una fuerza distribuida. Una fuerza distribuida es cuando tú tienes un peso total distribuida en un área o en una longitud o en un volumen. Y eso es lo que la realidad existe. Me explico para que se entienda claramente. Si usted analiza el concepto, por ejemplo, de ustedes mismos, usted tiene un peso de X cantidad de libras o cantidad de kilogramos en la unidad que usted se pese. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el peso se distribuye al piso o a la superficie que usted esté en contacto a través de la suela de su zapato o a través de la planta de los pies si está descalzo. Ahora bien, esa distribución, si ustedes se dan cuenta, no es en un punto, sino es en un área específica. Entonces, a esa distribución de esa carga es lo que se conoce como carga distribuida. O sea, que la carga distribuida no es más que un peso distribuido en una longitud o en un área o en un volumen. Por un ejemplo de una distribución distribuida en un área, imagínense una pecera. En una pecera, ustedes se dan cuenta, tenemos un elemento que está, un volumen que está lleno de agua. Si yo analizo la parte inferior de dicha pecera, o sea, me refiero a lo siguiente, llena de agua, dicha pecera, si se dan cuenta, en la superficie, o sea, en ese piso de la pecera, usted va a tener toda el agua soportada ahí. Lo que quiere decir que el agua está haciendo una distribución de su peso en toda dicha superficie. Entonces podemos decir que esa carga distribuida es una carga distribuida en un área. Ahora bien, si tú tienes un elemento, como por ejemplo una viga, o por ejemplo un elemento donde su sección transversal es mucho más pequeña que su longitud, o sea, que ese elemento tridimensional, ustedes se dan cuenta que si yo veo su base, veo la altura H y veo la longitud L, normalmente L es mucho más grande que B o H. Eso quiere decir que normalmente es un elemento unidireccional. O sea, que ese elemento lo consideramos unidireccional porque su longitud es la dimensión más importante que tiene desde el punto de vista de su ocupación volumétrica, lo que quiere decir que normalmente las cargas que se le aplican a ese tipo de elementos son cargas distribuidas por unidad de longitud, aunque normalmente se distribuye en un área. Lo que sucede es que esa distribución en un área uno lo trata de concentrarla en una carga longitudinal, o sea, unidad de fuerza por unidad de longitud. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el ejemplo que estamos escribiendo ahí, que es una viga al cual se le tiene aplicada una carga distribuida. Dicha carga distribuida es una carga distribuida en una longitud. Nótese algo interesante, que con los conocimientos previos que tenemos no sabemos determinar las reacciones tanto en A como en B con cargas distribuidas. Pero nosotros aprendimos en el tema de centroide que en el centroide yo puedo concentrar el peso total de un objeto o de un elemento, en este caso sería una carga distribuida, en el centroide de la carga distribuida. ¿Qué significa eso? Que si esa carga distribuida me forma dicha función y yo puedo determinar el centroide de dicha función, entonces yo puedo decir que puedo crear un sistema equivalente. Nótese que digo equivalente y no igual, es porque cuando ustedes estén trabajando fuerzas internas, se darán cuenta que el comportamiento internamente de una viga o de un elemento que está soportando carga distribuida no es el mismo comportamiento de un elemento que está soportando una carga puntual. Entonces, es un sistema equivalente porque me funciona a la hora de yo determinar las reacciones en los apoyos del elemento que estoy analizando. Lo que quiere decir que esa fuerza distribuida yo puedo decir que es equivalente a ese sistema con una carga puntual F, y vamos a llamar a esa fuerza FQ. Y esa fuerza equivalente, o FQ, debe ser equivalente al peso total de esa carga. Lo que quiere decir que yo puedo escribir o buscar un sistema que me va a dar las mismas reacciones a una fuerza distribuida
siempre y cuando la fuerza que yo aplique sea equivalente al peso total de la fuerza distribuida. Ahora bien, el truco aquí está dónde yo ubico esa fuerza, pero ¿dónde yo lo ubico? El concepto de centroide y centro de gravedad te especifica claramente que el centro de gravedad de un cuerpo está ubicado, es el punto donde se concentra todo el peso de ese cuerpo. Nótese que esa carga distribuida, aunque yo la estoy escribiendo como una función, o sea que la forma de la carga es funcional, o sea, define una función, esa función que se define ahí me está representando un cuerpo. O sea, realmente esa carga está representando un cuerpo que puede ser, por ejemplo, el peso propio de la misma viga, puede ser cualquier maquinaria que esté sobre esa viga. O sea, que esa carga distribuida me está representando una condición física real. Y por estar representando una condición física real, yo puedo determinar el centroide de ese objeto que está representado en esa fuerza distribuida. En este caso en particular, como esa fuerza distribuida que le llamé W, es una función de X. ¿Qué significa que es una función de X? Que él varía a lo largo de que X se va moviendo sobre o sea, en la dimensión de la viga. ¿Qué significa eso? Que para yo poder determinar el peso de ese objeto o de esa fuerza que está definida de esa forma distribuida, no es más que el área que me forma la fuerza distribuida. Me explico para que se entienda claramente. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué especifico qué es el área? Supongamos que yo divido esa carga en diferenciales de carga. O sea, diferenciales de carga. Vamos a llamarle esto diferencial de X. Y a esto le vamos a... Y la altura es la carga o el valor numérico que tiene la carga en ese ancho específico. Vamos a ver si me entienden claro, si se entiende claramente. Imaginémonos que yo tengo arriba de esa viga una columna de agua. ¿A qué me refiero una columna de agua? Una pecera que tiene esa dimensión. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para que se entienda claramente el concepto de esa carga suya. Yo asumo o determino, vamos a suponer que yo tomo un ancho específico de esa pecera o de ese volumen de agua. Y yo digo, bueno, ese peso específico en esa dimensión específica tiene un valor, por ejemplo, de 10 toneladas. O 10 toneladas, no, 10 newton, vamos a decir, 10 newton. Entonces yo sé que cada ancho que yo tome sobre esa función va a tener un peso específico. Entonces ya yo sé que la sumatoria de todos los posibles diferenciales que yo pueda crear en esa función me van a definir el peso total. O sea que el peso total viene siendo la sumatoria de todos esos pesos subir que yo voy a subdividir la carga. Pero nótese que eso es lo que se convierte en el integral de la función que me define el peso por el diferencial de X, donde X va de 0 a L, porque X está limitado entre 0 y L. O sea que el peso total de esa fuerza distribuida no es más que el integral de la función que me define el peso por el diferencial de X. Pero nótese que nosotros aprendimos en cálculo elemental básicamente que la integral definida de 0 a L sobre una función no es más que el área debajo de la gráfica, o sea, debajo de la curva. El área debajo de la curva. ¿Qué significa eso? Que simplemente yo puedo determinar que la fuerza equivalente, que es igual al peso, yo puedo decir que esa fuerza equivalente es igual al área debajo de la carga distribuida. ¿Qué significa eso? Esa carga distribuida me forma una figura. Yo determino esa área y la área que me forma esa figura simplemente va a ser mi fuerza equivalente. Si esa figura no es un polígono regular, entiéndase triángulo, rectángulo, circunferencia, elipse, donde yo conozco las áreas, la forma de calcular mis áreas y calcular mis centroides, simplemente voy a tener que resolverlo por la integral. Pero eso es esas son muy pocos casos que ocurren, porque en la realidad la mayoría de los casos son o fuerzas rectangulares o fuerzas triangulares, son fuerzas de tipo poligonal regular, que son muy sencillas. Ahora viene la segunda parte interesante para poder completar mi sistema o mi esquema completo de cómo convertir una fuerza distribuida en una fuerza puntual. ¿Cuál sería la parte faltante? ¿En qué posición
X va esa, o sea, a qué distancia yo tengo que ubicar o a qué posición, porque distancia puede ser muy variable, a qué, respecto a mi origen. Si yo pongo un sistema cartesiano que arranque ahí y ya le llamo Y a esto y X a X, la pregunta es, ¿a qué posición X yo tengo que colocar esa fuerza equivalente para que me represente exactamente lo mismo que me está representando en fuerza distribuida? Ya dijimos que ese X tiene que coincidir con el centro geométrico, o sea, con XG, tiene que coincidir. ¿Y cómo yo determino eso? Muy sencillo. Ustedes se darán cuenta que si yo tengo una forma geométrica, simplemente yo determino el centroide de esa forma geométrica y determinando el centroide de esa forma geométrica o de esa función, ese centroide me va a coincidir con el centro de gravedad y al coincidirme con el centro de gravedad, en esa posición, en ese punto específico, es que tengo que colocar mi fuerza equivalente. Lo que significa que esa X va ubicada en el centroide de la forma que forme mi figura. Si fuera un rectángulo, por ejemplo, para dar un caso bastante simple y sencillo, fuera en la longitud sobre 2. Si fuera un triángulo, depende cómo sea el triángulo. Si el triángulo hubiera estado en esa posición, ese X hubiera sido 2/3 de la longitud. Si el triángulo hubiera estado colocado, rotado 90 grados, estamos hablando de que sería X igual a 1/3 de la longitud. Y así sucesivamente. O sea, lo que se quiere decir que para poder trabajar con fuerza distribuida, tenemos que conocer el tema del centroide. Y con el tema del centroide ya colocamos mi fuerza puntual equivalente. Y luego que tenemos nuestra fuerza puntual equivalente, ya es simplemente obtener las reacciones que hay en A y las reacciones que hay en B. ¿Cómo? Como aprendimos en cuerpos rígidos. O sea, aplicando las condiciones de equilibrio que serían sumatoria de fuerzas 0 y sumatoria de momentos 0. Recuérdense que el momento es respecto a un punto y la fuerza se distribuye en dos ecuaciones, X y Y, porque estamos trabajando en el plano. Y el momento alrededor de un punto O sea, un punto cualquiera. Hagamos un pequeño ejemplo. Es algo muy importante de entender que para nosotros trabajar con fuerza distribuida es bueno conocer los centroides de las diferentes figuras. Por ende, la página 225 empieza a tomar una importancia primordial porque con eso vamos a tener dos cosas. Primero, el área que me va a definir la fuerza equivalente y segundo, la posición sea en X o en Y en según cómo se necesite. Digo según cómo necesite porque allí, aunque hablé de X, pero si mi elemento estructural está en vertical y la carga, por ejemplo, es paralela al eje horizontal, o sea, las cargas son horizontales, ¿qué significa eso? Que la posición que yo necesito es la posición Y. Pero el ejemplo que yo expliqué anteriormente, mi carga era, o sea, mi elemento era horizontal, por ende yo necesitaba conocer mi posición vertical, horizontal. Discúlpenme. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se den cuenta qué tan simple es trabajar con esto. Es simple porque ya tenemos los conocimientos previos del equilibrio del cuerpo rígido y tenemos los conocimientos previos del centroide. Y nótese que ahora la fuerza distribuida no es más que una combinación del concepto de fuerza de centroide y de equilibrio de un cuerpo rígido. Por ejemplo, hagamos el 566 para que tengan una idea. Discúlpenme, vamos a hacer una imagen. Vamos a llevar al 566. Ok. Lo primero que nos damos cuenta que el 566, que es que mi fuerza distribuida es un trapecio. Y por ser un trapecio, ya yo sé que esa fuerza distribuida es una figura compuesta. ¿Qué significa eso? Aquí se aplica el mismo concepto que yo apliqué en placa compuesta. ¿Qué significa? Que yo puedo decir que esa fuerza distribuida que está ahí es exactamente, nótese que es esa, voy a escribir lo mismo. O sea, mi distancia de 9 metros, pero
va a ser igual a una fuerza rectangular más una fuerza triangular. ¿Estamos claros? Fíjense que si yo uno esas dos figuras geométricas, me va a dar como resultado el trapecio que está mostrado en la figura 5.66. Lo que implica que lo que yo voy a hacer es que los mismos conceptos que apliqué en placa compuesta lo aplico aquí. Pero en este caso en particular, yo no estoy trabajando con áreas, sino estoy trabajando con fuerza distribuida. Nótese que si yo lo distribuyo en dos figuras conocidas, para poder utilizar los centroides. Nótese que todo esto es para poder localizar el centroide y no estar complicándome con el centroide de un trapecio. Sería entonces una fuerza de 120 libras por cada pie de avance y tengo otra fuerza distribuida que sería 30 libras por cada pie de avance. O sea, 30 libras como máxima y va reduciéndose hasta llegar a cero. Por eso que la fuerza es triangular. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo dos fuerzas distribuidas, tengo que tener entonces dos fuerzas puntuales equivalentes. Vamos a tener entonces un sistema equivalente de la siguiente forma. Mi sistema equivalente va a ser una fuerza distribuida 1 y una fuerza distribuida 2. Pero para simplificar el tema, vamos a ponerle F1, vamos a llamarle F1 y F2. F1, porque al final sabemos que son fuerzas equivalentes a F2. Lo primero es que F1, vamos a suponerla que es la del rectángulo. Si es la del rectángulo, definimos que el peso total de una fuerza distribuida no es más que el área que me forma la figura. Lo que significa que como esa área es una área rectangular, sería base 9, altura 120, o sea, 9 por 120. Estamos hablando de que 9 por 120 son 1080, vamos a comprobarlo, igual a 1080 newton, o sea, libra, porque estamos trabajando el sistema inglés. Y la fuerza equivalente 2, que le llamamos F2, es el área de esa fuerza distribuida, que sería base por altura sobre 2. O sea, 30 por 9 sobre 2, estamos hablando de 135 libras. ¿Qué estamos diciendo? Que esta vale 1080. O sea, este sistema son equivalentes. O sea, tanto el sistema de fuerza distribuida como esta fuerza puntual es equivalente a la hora de determinar mis reacciones. Ok. Otra cosa importante para no perder ni escribir muchas veces. Vamos a escribir directamente el diagrama de cuerpo libre. O sea, A, dos reacciones, A sub Y y A sub X. Y B, B sub Y. Recuérdense que la distancia de aquí es 9 metros. Ok, seguimos. ¿Qué nos falta por determinar? Las posiciones. Yo necesito conocer. Vamos a escribir en rojo la de la fuerza 2. Yo necesito saber qué distancia hay de ahí y necesito saber, y voy a escribir en el azul, la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Estamos de acuerdo? Dígame. Solo para confirmar, me perdí un poquito. F2 es el área del triángulo, y F1... Exactamente. Yo estoy refiriendo que F1 es equivalente a ese triángulo, a ese rectángulo, y F2 es equivalente a ese triángulo. Sí, gracias. Ok, entonces necesitamos determinar esa posición y esa posición. Vamos a llamarle a esta X1 y vamos a llamarle a esta X2. X1 sabemos que está ubicada en el centro de gravedad de mi fuerza distribuida rectangular. Por ser rectangular sería la base sobre 2 y la base en este caso sería 9 sobre 2 igual a 4.5 metros. Y para la X2, fíjense que es equivalente a esa que estamos dibujando ahí, o sea, a esa centroide triangular que dijimos que era 1/3 de la longitud, o sea, de la base, que en este caso sería 9, sería 3 metros. ¿Qué implica? Que este de aquí abajo vale 4.5 metros y este de aquí arriba vale 3 metros. Lo que quiere decir que si eso vale 9, y aquí va a valer 4.5, vale 4.5 porque 9 menos 4.5, 4.5, y de aquí a aquí valdría 9 menos 3, 6 metros. Por cierto, pi. Recuérdense que estamos trabajando, es la costumbre de trabajar en nuestro sistema internacional. Es pies. Miren, para no cansar el tema, ustedes pueden escribir, por ejemplo, 3 pies. Otra forma de escribirlo es poniéndole un apóstrofe arriba.
Un apóstrofe es pie, 2 apóstrofes pulgadas. ¿Estamos claros? O sea, que si le pongo una comilla, significa pie. Si le pongo 2 comillas, significa pulgada. Es un sistema que también se utiliza a la hora de presentar las dimensiones en el sistema inglés. Ok, ya tengo todo mi sistema, ¿no? Creo que me están pidiendo que determine las reacciones en A y las reacciones en B. Muy simple. Condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Fuerzas en X yo tengo ahí. A su Y. En X, por cierto, no es en Y. Fíjense que la única fuerza que tengo es a su X. Por tanto, es igual a 0. Y es bastante lógico que sea igual a 0 porque no hay aplicada en mi estructura, o sea, en mi viga, no hay ninguna fuerza horizontal externa. Por tanto, la reacción en X no tiene que trabajar. O sea, que es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Igual 0. ¿Cuáles fuerzas en Y yo tendría? A su Y, menos 135, que va hacia abajo, menos 1080, más B su Y, igual a 0. O lo mismo que decir que las reacciones, o sea, A su Y más B su Y, igual a 1080 más 135, o sea, 1215. Como está restando, pasa para aquel lado, sumando. Y eso lo vamos a llamar ecuación número 1. Entonces aplico la segunda condición de equilibrio, la tercera condición de equilibrio, sumatoria de momento. Pero momento es un punto. En este caso va a tomar momento en A. Tomando momento en A, tendríamos que las fuerzas en A no trabajan, o sea, no entran dentro de la ecuación de momento, dado que no tiene distancia, porque estamos sacando momentos respecto al punto de aplicación de la fuerza. Entonces tendríamos que la fuerza F2 y F1 me dan una rotación horaria, que sería negativa, y la BY me da una rotación antihoraria. Empiezo con F2, sería menos 135 por su distancia, que en este caso vale 3 pies. Voy con F1, menos 1080 por su distancia, que vale 4.5. Miren ahí. Más BY, nótese que BY está 4.5 más 4.5, 9 por 9, igual a 0. O lo mismo que decir que BY no es más que la sumatoria de esos productos dividido entre 9. 135 por 3 más 1080 por 4.5 entre 9 me da como resultado 585 libras. Sustituyendo a BY en 1, tendríamos que A su Y sería 1215 menos 585. Me da como resultado 630. Lo que significa que las reacciones para esa carga distribuida son en AY 630 y en BY 585, que era lo que me pedían. O sea, si hacemos un pequeño resumen, para poder trabajar con fuerza distribuida, lo que tenemos que hacer es descomponer, o sea, buscar un sistema equivalente. Ese sistema equivalente va a ser de fuerzas puntuales, pero como nuestra fuerza distribuida no es más que una composición de fuerzas, entiéndase, de una fuerza rectangular y una fuerza triangular, tendríamos 2 fuerzas puntuales equivalentes y a partir de ahí, condiciones de equilibrio básicamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hasta ahora. Entonces, si no hay pregunta, Una pregunta, profesor, una pregunta. lo escucho. O sea, son dos. En primer lugar, yo había estudiado de ese tema, yo pensé que ese tema iba para el parcial que tomamos ayer. Ajá, dígame, ¿cuál es la pregunta? La otra es, yo al principio, cuando inició la clase, escuché como que usted está hablando de la nota, pero ahí mismo la plataforma me sacó y se me fue el internet automáticamente. Eso lo hablamos ahorita, al final de la clase. Ok, perfecto, gracias. Ok. Perfecto, vamos a hacer un último ejercicio. Imagínense que tengo esa carga distribuida. Fíjense que esa carga distribuida es lineal. Lo que pasa es que en el tramo izquierdo la fuerza va hacia abajo y en el tramo derecho la fuerza va hacia arriba. Para yo poder resolver ese ejercicio, yo tendría que distribuir eso en 2 fuerzas. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a explicarle las 2 formas más fáciles de hacerlo. Forma número 1. Si yo pudiera determinar mi distancia que hay ahí, yo puedo decir que eso es igual a una fuerza distribuida triangular para el lado izquierdo y una fuerza distribuida triangular para el lado derecho.
una con sentido negativo y la otra con sentido positivo. Esa es una forma de hacerlo. ¿Y cómo yo pudiera determinar esa distancia X? Vamos a explicárselo. Esa no es la forma más sencilla, pero es bueno que ustedes la conozcan para que lo entiendan. Para yo determinar esa posición, yo simplemente basto en ver el triángulo que se forma. Fíjense que se forma un triángulo rectángulo con esa característica. Si yo veo ese triángulo rectángulo, me voy por geometría. Yo tengo el siguiente triángulo, que tiene base 3.6 metros y altura. La altura debe ser la suma de esa fuerza más esa fuerza. Estamos hablando de 2200. No le voy a poner unidad. Ese es el triángulo que está en verde. Pero nótese algo muy interesante. Que yo tengo otro triángulo, que sería ese triángulo que está en rosado. Si me doy cuenta, ese triángulo que está en rosado es exactamente un triángulo que tiene esta siguiente característica, que aquí tiene distancia X y la altura es 1000. Entonces hay un concepto en geometría que se llama triángulo semejante. Entonces esos dos triángulos son semejantes porque tanto los lados, o sea, los ángulos internos de ambos triángulos, entiéndase, el triángulo que está en rosado y el triángulo que está en verde son iguales. Si eso se cumple, como se cumple a simple expresión porque ambos son triángulos rectángulos, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que X es proporcional a 1000, como 3.6 es proporcional a, o sea, esos cocientes son proporcionales, eso es lo que quería decir. Y simplemente de ahí despejo el valor de X y puedo decir que 3.6 por 1000 sobre 2200. Y luego que ya yo tengo esos valores de X, simplemente trabajo con un triángulo arriba y un triángulo abajo. Esa es una forma de hacer ese trabajo. La forma más simple de yo hacer ese trabajo es utilizar lo siguiente. Ustedes se darán cuenta porque es muy simple. Es algo que se llama traslación de funciones. Vamos a decir si se entiende previamente antes de hacerlo con el ejercicio. Supongamos que yo tengo la siguiente función. Esa función es una función de f de x. Yo puedo decir que esa función es exactamente igual a la suma de estas dos funciones. Vamos a ponerla en la misma posición. En yo agarrar esa función y hacerle esto. O sea, lo que estoy haciendo es que la función la estoy aplicando a traslación. ¿Qué es aplicarle una traslación? Es como que yo agarre. Es como que yo agarre mis ejes X, Y lo baje. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Una traslación. ¿De quién? De mis ejes. Ahora, esas dos funciones son iguales si y solo si es igual a esa menos una función de ese tipo. ¿Por qué una función de ese tipo? Fíjense que la función es constante y está en el lado de los negativos, porque es la función que me va a desplazar ese eje hacia abajo. Lo que estoy haciendo es que estoy desplazando mi eje hacia abajo, lo que quiere decir es que como yo estuviera restándole a mis ejes originales, bajándole cierta distancia. Ahora bien, para que ustedes vean algo similar con esto, yo lo que estoy diciendo es que esa función tiene que ser exactamente, o sea, esa carga distribuida, yo puedo decir que es exactamente a lo siguiente. Vamos a no ponerle el eje. Debe ser exactamente a un triángulo superior para que se entienda lo que estoy diciendo. Lo que estoy haciendo es que ese punto lo estoy pasando aquí. O sea, es como no pasar el punto. Es como si estuviera bajando la viga a esa posición. ¿Estamos claros? Y para yo bajar la viga a esa posición, yo lo que hago es como que subo la carga. Y para subir la carga, lo que hago es lo siguiente. Para que ese punto pase a ser 0, ¿qué tiene que haber? Una función, una carga distribuida con el mismo valor, pero en sentido opuesto. ¿Se está entendiendo lo que yo acabo de decir?
O sea, le estoy restando 1200. Al valor, no olvídense la flecha, al valor le estoy restando 1200. Entonces, si eso le resto 1200, como está en el mismo sentido que esto, eso pasa a ser 0. 2200. No, en la esquina de izquierda 2200 y esta esquina pasa a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mi carga triangular es como que sube. Pero ¿qué pasa? Que para yo subir, algo tiene que bajar, algo tuvo a haber que bajar. Entonces, eso es exactamente lo mismo que eso que está aquí. Vamos a ver si me entienden claramente. Me van a comprender inmediatamente. Si yo tengo 5x y le sumo 5 y le resto 5, eso es lo mismo. ¿Cierto? Sí. Yo lo que hice, que a esa función que está ahí, lo que hice fue que le sumé una carga distribuida de ese tipo y le resté o le sumé una carga distribuida de ese tipo. Fíjense que si esa carga distribuida, esas dos cargas distribuidas son exactamente iguales, la suma de esas dos van a dar 0. Entonces, pero ¿qué pasa? Que yo lo que fui suficientemente inteligente que a esta carga distribuida le sumé esto y le expresé, y le voy a expresar esa función como esta. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Para no complicarnos más el asunto. Vamos a ver. Escúchame. Tengo mi fuerza distribuida que estoy diciendo que es esta más esa, o sea, va a valer 2200 newton metro, aquí vale 0, y tiene ahora una fuerza aplicada de 1200. ¿Estamos claros? Y es muy fácil darse cuenta que eso está correcto. Muy simple. Miren qué pasa. Si yo agarro este punto que está aquí, lo voy a poner en azul. Fíjense que eso va a 1200 para arriba y este va a 2200 para abajo. Si lo sumo, ¿qué me va a dar? 1000. Si agarro ese punto 0 y le sumo 1200, ¿qué me va a dar? 1200. Significa que ese sistema de carga no me cambió. Entonces, lo que yo hago es que para resolver ejercicios de ese tipo, o aplico el plan B o aplico el plan A. O sea, o A o B. La mejor forma de hacerlo es por B. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fíjense, si yo hago la parte B, yo estoy diciendo que eso es esto que está aquí. O sea, 2200. Y abajo tengo otra fuerza distribuida rectangular de 1200. Lo que significa que mi sistema equivalente sería, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre directamente, a una fuerza puntual arriba, que le vamos a llamar F1, y una fuerza puntual abajo, que le vamos a llamar F2. En A tengo simplemente A sub Y, y en B tengo B sub Y y B sub X. Fíjense qué simple. ¿Cuál es la ventaja de aplicar eso? Que yo no tengo que trabajar con relación de triángulo y no tengo que trabajar con decimales, mientras que aquí yo voy a trabajar directamente con valores más exactos. Si sigo determinando eso, ¿qué me falta por determinar? ¿Quién es F1 y quién es F2? F1 es la del triángulo superior y F2 es la del rectángulo inferior. F1 sería ¿quién? El área del triángulo 2200 por 3.6 sobre 2. Que eso me daría 2200 por 3.6 sobre 2, 3960 newton. Y F2 es el rectángulo de abajo, que sería 1200 por 3.6. 1200 por 3.6 me dará como resultado 4320 newton. Ok, o sea, ¿qué quiere decir? Que el primero vale es 1960 newton y el segundo vale 4320 newton. Ahora aquí necesito obtener cuánto vale X1 y cuánto vale X2. X1 es la posición del centroide de ese triángulo, que es a un tercio de la base, que en este caso la base es 3.6. Un tercio de 3.6 sabemos que es 1.2 metros. Quiere decir que eso vale 1.2 metros. ¿Y X2 cuánto vale? Como es un rectángulo que tengo de base 3.6 entre 2,
1.8 metros. Luego de eso, simplemente obtener las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, 0. O sea, Bx, 0. Bastante lógico porque no hay una fuerza externa aplicada. Sumatoria de fuerzas en Y, 0. O sea, A sub Y, menos 3.960, más 4.320, más B sub Y, igual a 0. Lo mismo que decir que A sub Y, más B sub Y, es 4.320 menos 3.960, pasándolo para aquel lado, igual a menos 360 newton. Ahora, ¿qué tengo que aplicar? La tercera ecuación de equilibrio. ¿Cuál es la tercera ecuación de equilibrio? Sumatoria de momentos en un punto. Vamos a calcularlo en A igual 0. Ese momento me genera horario negativo, antihorario positivo y antihorario positivo. Lo quiere decir que sería 3.960 por 1.2 negativo, más 4.320 por 1.8, más 2.200 por 3.6. Todo eso igual a 0. Lo mismo que decir que, espérense, hay un error, aquí va a B sub Y. Recuerden, no sé por qué puse 2.200. Ah, no, está bien, escúchenme. Porque está mal soy yo. Esto es 2.200. ¿Dónde está el 2.200? Eso está mal, eso es por BY. 3.6, igual a 0. Lo que quiere decir que BY sería igual al cociente. Primero, a la suma algebraica de eso que está ahí. Todo eso entre 3.6. Y eso me da como resultado menos 840 newton. Da menos porque esta suma da positiva. Cuando mando para aquel lado da negativa. Y cuando divido entre 3.6 me daría 840 newton. Sustituyendo en 1, tendríamos que A sub Y es igual a menos 360. Vamos a hacerlo al paso para que se vea el símbolo. Menos 840. Fíjense que ese menos por más menos igual a 360. Lo que quiere decir que A sub Y es a 840 menos 360. Y eso da como resultado 480. Lo que quiere decir que A es igual a 480 newton. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Excelente. Entonces, vamos a parar hasta aquí.